Damos inicio a esta sesión de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado. Le damos la bienvenida a la ministra del Medio Ambiente, la señora Maísa Rojas, también al subsecretario, el señor Maximiliano Proaño, y a la asesora legislativa, la señora Melisa Mallega. Respecto de la tabla, de la cuenta, señora secretaria. Gracias, presidenta. Hay una comunicación, respecto a la cuenta, hay una comunicación del senador señor Kenneth Puy, con la que solicita se ponga en tabla de la comisión el proyecto de ley sobre administración del borde costero y concesiones marítimas, que corresponde al boletín 8.467-12. En sesión anterior, la comisión acordó poner en tabla un proyecto posterior a este. Este es muy antiguo, así que lo cuento como a modo ilustrativo. También hay un oficio de la señora Seremi de Agricultura de la región de los Lagos y coordinadora de la Mesa del Musgo, con el cual solicita audiencia para los representantes de los recolectores y exportadores de musgo, quienes quieren contribuir en la discusión del proyecto de ley en tercer trámite constitucional sobre protección ambiental de las turberas. Y finalmente hay una solicitud del alcalde de Coronel, señor Boris Chamorro. También pide una audiencia para tratar con la comisión la postergación anunciada del cierre de la central Bocamina 2. Pide que en lo posible fuera el día de mañana, ya que él estaría aquí en Santiago. Eso es todo, señora presidenta. Gracias, señora secretaria. Doy la palabra sobre la cuenta. Senador Gaona. Gracias, presidenta. Ahí está prendido, ¿no? Sí. Bien, respecto de la cuenta, los tres temas son importantes, lo hemos conversado ya, lo del proyecto de ley sobre administración del borde costero y concesiones marítimas. Usted también ha manifestado su interés, presidenta. Este es un tema que hoy día es fundamental poder empezar a desarrollar y analizar, porque genera el que esta definición genera certidumbre, y eso en los tiempos de hoy es muy relevante. Por otra parte, también, presidenta, quiero manifestar mi sorpresa por el anuncio del Gobierno de no cerrar Bocamina como estaba programado. Evidentemente, eso podría alterar los compromisos de Chile y además el prestigio de Chile respecto de las medidas para el cambio climático y los compromisos de la descarbonización. Me gustaría que pudiésemos, no sé si en esta sesión, porque creo que, pero sí, ojalá para la próxima semana, la ministra y el ministro de Energía, el ministro de Medio Ambiente y el ministro de Energía nos puedan explicar con mayor detalle cuáles son los antecedentes para haber hecho, para esta decisión de la Comisión Nacional de Energía, en qué fundan esta postergación, y porque además también, por lo menos la nota de prensa que yo leí, probablemente hay mucho más antecedentes, pero la nota de prensa que yo leí que en septiembre se volvería a evaluar lo del cierre. Yo entiendo que evidentemente para la descarbonización tiene que haber el suficiente tiempo y la gradualidad para el reemplazo de las fuentes de generación para no tener problemas de suministro. Eso lo planteamos nosotros en la discusión legal, y en la oposición de ese entonces planteó una programación que entendía que así como se definió finalmente podía ser. Entonces queremos saber cuáles son los antecedentes que cambiaron la opinión de la entonces oposición que hoy día está gobernando, y qué efectos tiene este retraso en el cierre de Bocamina, por todo lo que implica esto de lo que hemos estado hablando tanto tiempo, y no solo acá, sino que en todas partes se habla del cambio climático y las medidas que está tomando Chile al respecto. Entonces, eso me gustaría para conocer los antecedentes que se tuvo a la vista para poder postergar este cierre que tenía que haber sido ahora. Ok, senador, le damos la palabra a la senadora Isabel Allende, y después voy a mencionar a propósito de su solicitud lo que me parece podríamos acordar. Gracias, presidenta. Bueno, saludar a la ministra, su secretario y, por supuesto, asesora. Bueno, efectivamente, como dijo la secretaria el primer punto, nosotros tenemos un proyecto que está más actualizado, pero que es tremendamente importante, y creo que la comisión lo tiene claro, que queremos tratar el tema del borde costero y las concesiones marítimas. Sí, es un tema que está entre unas priorizaciones. El punto 2 también ya lo habíamos acordado y lo habíamos visto, entiendo, así que eso. Pero sobre el punto 3, efectivamente creo que necesitamos conocer. Y yo supongo que tiene que haber un nivel de coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente, pero también con el Ministerio de Energía, para saber efectivamente las justificaciones que hagan la postergación del cierre de la central Bocamina 2. Yo entiendo que hemos tenido un año extraordinariamente sequía grave, etcétera, etcétera, pero
esto es complejo. Nosotros queremos avanzar en los cierres y no postergar los cierres. Y me parece que nuestra comisión, por supuesto, que tiene que preocuparse por ver qué medidas toma el Gobierno para poder seguir avanzando en los cierres y no mantener. Es una Bocamina que se sabe, o sea, es un proyecto, digamos, la Central Bocamina 2, que se sabe que es contaminante, que ha provocado muchos problemas en la región, que debiera efectivamente cerrarse y no postergar su cierre. Entonces yo creo que es muy relevante conocer la opinión, ya que está la ministra acá, que nos dé su propia opinión y también saber como comisión qué medidas vamos a tomar al respecto. Gracias, apoyando. Sí. Yo no sé si existe la posibilidad, efectivamente, si el alcalde justo va a estar en Santiago, sí, que nos hiciéramos el espacio de tiempo, eso sí quería proponer yo, se me había olvidado, por supuesto, apoyar absolutamente lo que nos plantea el alcalde Chamorro para recibirlo, dado que está justo en Santiago y por lo tanto, o sea, en Valparaíso mañana es posible recibirlo. Entonces, pedirle a la comisión que tenga bien allanarse y podemos cambiar la agenda como para darle el espacio al alcalde. Gracias, senadora. Señor Gaona, parece que quería decir algo más. Sí, presidenta, respecto de la potencial convocatoria que pudiésemos desarrollar o hacer, y como evidentemente tenemos que involucrar al ministro de Energía, sería interesante conocer el cronograma de cierres de centrales a carbón que tenemos por delante y un poco para poder visualizar también no solo el cronograma de cierre, sino el cronograma de inversión que permita sostener este cierre de centrales de carbón, me imagino cronograma de inversión de energías renovables, digamos, para ver si ahí está la razón de por qué se produce esta postergación de cierre. Sí, a ver. Cosa que venga con los temas. Sí, claro. No, entiendo el punto, lo recojo inmediatamente, así que veo además que la señora secretaria está tomando nota de aquello porque creo que sería un buen acuerdo a propósito de este tema, poder invitar también al ministro de Energía a nuestra comisión. Voy a ir de atrás para adelante con los temas, porque respecto a la solicitud del alcalde Coronel, quiero mencionarles lo siguiente. La semana pasada se acercó a mí el senador Gastón Saavedra para poder solicitarnos que lo escucháramos unos incluso 20 minutos. Mañana en tabla tenemos acordado empezar o continuar en realidad la discusión del proyecto de rompientes que busca regular evidentemente esto y por lo tanto como no tenemos ningún invitado creo que perfectamente podemos iniciar la comisión recibiéndolo a él, como también me gustaría desde ya decir que como política de esta comisión, cada vez que un alcalde o que una alcaldesa nos solicite ser escuchado, lógicamente que lo vamos a recibir y estamos con la disposición a acomodarnos en nuestros tiempos. Así que eso para mañana así será. Y como, bueno, él también viene a mencionar, ¿cierto?, la situación que está pasando con el proyecto de Bocamina. Ministra, yo le pido que si tiene si tiene la información o la puede compartir ahora, así lo haga. Y de lo contrario, también hemos conversado con los senadores de que pueda venir a lo mejor la próxima semana con mayores antecedentes, si así lo estima y no tenemos ningún otro ánimo que el que podamos tener esa información, pero nos parece relevante al menos mencionarlo en esta porque a lo mejor usted sí podría adelantar la opinión o algunos de los argumentos. Así que acogemos entonces lo que ha planteado el senador Gaona, la senadora Allende, para que sea el Ejecutivo el que entregue mayores informaciones a propósito de esta decisión. Mañana recibimos al alcalde de Coronel y también para la próxima semana idealmente podamos recibir al ministro de Energía. Y por último, a propósito de la cuenta, ya tenemos confirmado que el lunes 18 viene nuevamente la ministra de Bienes Nacionales, pero en esta oportunidad a referirse, voy a decirlo de esta forma, a los proyectos varios que hay en materia de borde costero para que sepamos qué decisión ha ido tomando el Ejecutivo en esta materia. Así que yo les pido a quienes sean autores de algunos de los proyectos, yo de hecho soy autora de uno, poder explicar cuál es el objetivo de esa iniciativa, porque a lo mejor el propio Gobierno podría preparar algo en materia de borde costero y recoger lo que le hemos planteado a través de distintas mociones. Así que, senadora Allende. Sí, no, solamente, muy de acuerdo, agregar quizás. A lo mejor es posible que el ministro de Energía, si pudiese tener espacio, viniera mañana mismo, porque se refiriera no solo a Bocamina, sino otros centrales que también la prensa ha estado diciendo de que es posible que digamos, se tengan que también postergar sus cierres. En todo caso, a lo menos intentarlo, porque quizás sería estupendo si contáramos, además de la presencia del alcalde, por supuesto, que a mí también efectivamente se me acercó el senador Gastón Saavedra pidiendo apoyo, es contar con el ministro de Energía de una vez sería mucho mejor.
Perfecto, bueno, se lo planteamos porque además los días martes en general los ministros están en el Congreso, en distintas comisiones, así que bueno, si coincide sería buenísimo. Y bueno, sin más, ministra, nosotros la hemos invitado a esta comisión para continuar el estudio de las indicaciones al proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional que modifica la Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente y que tiene por objetivo establecer restricciones a la tramitación de proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas. Quiero darle la palabra por este punto, pero no puedo dejar de mencionar, porque además lo conversamos, yo le agradezco el llamado, ¿cierto?, hace un par de días atrás, que dada la toma de razón por parte de la Contraloría a propósito del plan de descontaminación de Calama, nos gustaría también, porque hay una instrucción de la Contraloría al Ministerio de adaptar las medidas a propósito que la comuna hoy día se encontraría en zona latente y no saturada. Bueno, este proyecto, el que vamos a conocer, tiene por objetivo aquello, de una u otra forma ir apurando, ¿cierto?, la ejecución de los planes, pero conocer también su opinión respecto a ese tema. Así que por esos dos temas, ministra, le doy la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidenta, por su intermedio. Primero que nada, agradezco la invitación a volver a estar acá junto con el subsecretario. Tenemos una pequeña presentación sin prejuicio de que podamos hacer esto de una manera conversada. Tenemos 4 temas a abordar, tal como me indicó. El primer tema es sobre la tramitación del proyecto de zona latente o saturada. Después me voy a referir brevemente también al plan de descontaminación de Calama. Y queríamos aprovechar, ya que estábamos acá, para darle respuesta a una cantidad importante de preguntas que se nos hizo en la primera vez que vinimos, el 12 de abril. Fuimos a Valparaíso y entonces el subsecretario va a hablar sobre esos temas, ¿ya? Y no tengo ningún problema en referirme en cuanto a lo que yo sepa hasta el momento con respecto a Bocamina, porque esto lo hemos discutido bastante junto con el ministro de Energía, pero me parece más correcto que sea él que dé las razones, sin prejuicio de que yo les pueda de manera, digamos que informalmente, decir algunos de los elementos que están detrás de esa decisión. Sí. Perdón, no quiere avanzar. Ya. Muy brevemente, con respecto a este proyecto de ley que restringe nuevos proyectos cuando se está en tramitación de zona latente o saturada, lo primero que quisiera decir es que compartimos el espíritu del proyecto, especialmente porque también estamos muy conscientes de que muchas veces una vez que se declara latente o saturada y de tener efectivamente medidas con un plan de prevención o de descontaminación, puede pasar bastante tiempo y obviamente en ese sentido el espíritu de no seguir empeorando la calidad del aire en tales regiones es importante. Para eso estamos haciendo un trabajo interno con las divisiones, nuestra división jurídica y la de calidad del aire, para evaluar cuál podría ser una propuesta, por un lado, en el corto plazo. El otro día conversé por teléfono con la senadora, de hecho les puedo comentar de que la conversación fue bastante más allá, porque hay un problema estructural en realidad que tenemos, y es que en la manera que se abordan hoy en día las zonas latentes o saturadas son como puntuales, ¿verdad? Así como que fuera una situación puntual de algún pueblo, de alguna ciudad que tiene niveles altos de contaminación y recién que uno constata eso, se declara y después de eso hay un proceso largo para tener un plan. Entonces, es decir, de una manera no proactiva, no anticipándose, sino más bien todo lo contrario. Y sobre todo en el caso de la zona sur, es que uno podría pensar en realidad en otra manera de abordar esto, porque el problema es el mismo, independiente si sea Chillán, Padre Las Casas, Osorno, etcétera, sino que es más o menos, es básicamente el mismo. Así que eso no es parte de este proyecto de ley, pero les quería comentar nomás de que estamos mirando esto en el Ministerio, porque yo creo que es como el momento quizás de dar un cambio, un vuelco en la manera en que enfrentamos estos problemas. El Ejecutivo anterior
a este proyecto le hizo algunas indicaciones, ¿verdad?, que estaban más bien asociadas a las compensaciones, o sea, de que mientras estuviésemos en este plazo en que se declara y de que tenemos el plan, que hubiera compensaciones para proyectos. Tengo entendido que había una preocupación así como que esto significa que no se va a poder construir un hospital, una escuela, que yo creo que no es parte del espíritu del proyecto de prohibir el ingreso de nuevos proyectos. Y lo que le comenté a la senadora es que a nosotros nos gustaría proponer un trabajo con una mesa de asesores para ver cuál es la mejor manera, pero que nuestras indicaciones irían más allá de las compensaciones, sino que sí de la prohibición, pero ahí había que ver bien la manera, qué tipo de proyectos quedan prohibidos, justamente para asegurarse de que esto no implique que se paralice el trabajo total en el lugar en que esto aplicaría. Y con eso esperamos también hacer un ingreso de indicaciones. Eso yo creo que es lo que yo me puedo referir. No sé, Meli, si habría que complementar, si tienen alguna pregunta. A mí, ministra, me gustaría que si vamos a tener una mesa de trabajo, esta sea con un plazo, ¿ya? Porque creo que es muy importante que las mesas de trabajo, evidentemente, cuando uno las plantea, tienen este objetivo, pero después, incluso entre los mismos especialistas o técnicos, ¿cierto?, porque tienen que ir coordinando sus tiempos, se van demorando. Entonces, eso sí lo someto, digamos, a la discusión de la comisión, pero sí me gustaría que si la respuesta del Gobierno para poder ingresar sus indicaciones en este proyecto es una mesa de trabajo que incluso podría concluir indicaciones más allá del proyecto, porque evidentemente que es un tema complejo. Voy a recordar solo lo siguiente. Lo que busca el proyecto es que en aquel plazo que media entre la declaración, el decreto de una zona considerada entonces latente o saturada y la ejecución del plan de descontaminación, no sigamos construyendo proyectos que fueron causantes de que esas zonas quedaran así de heridas, de enfermas, latentes o saturadas. Solamente a modo de ejemplo, si en Tocopilla se declara la zona latente y sabemos que la gran y principal actividad son las termoeléctricas, antes de empezar un plan que busque mitigar ese daño, que busque compensar y que busque reparar, no podemos estar aprobando otra termoeléctrica. Y desde ya descarto que durante ese tiempo, si es que alguien lo entendió así, no estamos en contra de que se construyan viviendas, se pavimenten calles, porque estamos hablando de comunas además con dolores, postergadas, maltratadas. Entonces, ¿cómo vamos a querer nosotros maltratarlas aún más del punto de vista social o de desarrollo? Así que esa es mi única solicitud, ministra, sin perjuicio de darle la palabra ahora a algunos de los senadores, el senador Gaona, la senadora Allende y luego al subsecretario y el senador Latorre también. No, muy breve. Yo estoy de acuerdo que haya una mesa de trabajo y que tenga un plazo, sí. Y también estoy de acuerdo que, a ver, la ministra se recordará más que bien, porque es la que más trabajó con nosotros, la Ley Marco de Cambio Climático, que justamente pusimos un plazo para la dictación de los planes, porque no queremos repetir Calama, precisamente, 10 años. O sea, es una cosa que no se comprende como país, y menos para los habitantes de esa región. Es una falta total de... No solo no se respeta lo que la propia Constitución actual, que será cambiada, pero la propia Constitución actual dice respecto a vivir un medio ambiente libre, sino que hay una responsabilidad gigante mantener a esa población 11 años. Entonces, nosotros pusimos eso en el cambio de la ley marco porque eso es muy importante. En el intertanto, efectivamente, hay que avanzar en ciertas compensaciones, porque no se trata de dejar, pero por ningún motivo seguir aceptando nuevas industrias o nuevas actividades productivas que terminen empeorando, por supuesto, lo que ya hay. Y a propósito de Calama, aprovecho de decirle, Presidenta, que el Consejo de Pueblo Atacameño quiere ser recibido en esta comisión. Así que yo espero que efectivamente también acordemos recibirlo en otra oportunidad. Creo que es muy adecuado también escucharlo. Entonces, mi interés es eso, específico. De acuerdo a una mesa técnica, pero pongámosle una fecha. Segundo,
como lo dice incluso la Ley Marco de Cambio Climático, tiene que haber plazos para que el Gobierno termine sus estudios, investigaciones que permitan decretar una zona entre uno y otro, y una vez que ya se tiene entre eso y el plan de descontaminación, que no puede ser que se tarde lo que se tarda. Y tercero, entonces, bueno, en el intertanto ir viendo efectivamente cómo se trabaja con esto que llamamos las compensaciones para no dejar todo paralizado, pero al mismo tiempo seguir como norma protegiendo la calidad de vida de esos habitantes y no agudizar con efectivamente nuevas instalaciones. Yo creo que, y si la ministra anticipa que es posible que avancen un poco más allá, es sumamente bueno, porque también sería sumamente bueno seguir explorando, ministra, algo que siempre hemos dicho. La Superintendencia de Medio Ambiente no debe quedar tan autolimitada en cuanto a que no puede supervisar, fiscalizar algo que no tuvo en su momento la aprobación, porque no existía la norma, obviamente, antes de la Ley de Base del Medio Ambiente. Entonces, aquí, ministra, es como muy, muy importante el trabajo fino con la Superintendencia. Nosotros tenemos la absoluta convicción que es perfectamente posible que la Superintendencia fiscalice incluso aquellas empresas que en su momento no tuvieron la RCA porque no existía el instrumento. Pero no podemos ignorar como país que hay empresas que por su antigüedad están contaminando y no es posible que digamos, no, mire, es que esto no forma parte porque la Superintendencia solo va a fiscalizar aquello que está contemplado y que tuvo en su momento la RCA. Entonces, ahí hay un tema que es muy importante cómo lo terminamos de definir. Por cierto, había un proyecto nuestro que tampoco hemos terminado de tramitar, que lo hemos apoyado con el senador Latorre, que lo presentó el senador Latorre, que tiene que ver justamente con aquello. O sea, nosotros, mirado desde el punto de vista ambiental, creemos que no es válido decir, mire, no se puede mirar hacia atrás. Creo que es una autolimitación que hoy día no se justifica y que hay que buscar los instrumentos legales, por supuesto, entendemos, y de políticas de gobierno, pero que nos permitan avanzar y no quedarnos simplemente con el impedimento y dejar entonces, que es lo que nos ocurre en las zonas de sacrificio que representamos con el senador Latorre en la región de Valparaíso, Quintero, Puchuncaví, como símbolo de no se puede fiscalizar. No puede ser. No puede ser. Entonces, eso es lo que yo quería señalar, presidenta. Senador Gaona. Presidenta, respecto a este proyecto, concuerdo y me parece muy bien que se haga una mesa técnica con los asesores porque eso permite dar una discusión más especializada y traer un poco más digeridos los temas a la comisión. A mí, yo estoy de acuerdo con el poder limitar o llevar a estudio de impacto ambiental todos aquellos proyectos que impliquen algún perjuicio o unas emisiones al medio ambiente y que afecten y que contaminen, independiente de las mitigaciones que puedan haber. Sin embargo, yo tendría cuidado, no solo con el tema de las construcciones de viviendas sociales ni de pavimentación, no, sino que también tendría cuidado con lo que dice en el texto respecto de, por ejemplo, que todo proyecto requerirá elaboración de estudio de impacto ambiental y todo proyecto tiene que someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso significaría entonces a lo mejor que las pertinencias también debieran someterse cuando son elementos que son muchas veces pequeños cambios en los proyectos y que son muchas veces necesarios para el desarrollo de esos proyectos. Esos son temas que yo creo que hay que discutir. O aquellos proyectos que hoy día están con declaración de impacto ambiental, como por ejemplo aquellos proyectos mineros que permiten hasta 5.000 toneladas o alrededor de 5.000 toneladas de extracción mensual de material, de mineral. Tocopilla, por ejemplo, podría tener proyectos importantes relacionados con la minería y que generan empleo y todo lo demás, y que son proyectos pequeños, son proyectos de 5.000, pero tienen que se someten a declaración de impacto ambiental. Habría que obligar a esos pequeños mineros a hacer estudio de impacto ambiental, ninguna posibilidad. Por lo tanto, me parece muy bien que podamos tener esta mesa técnica para colocar todos estos detalles, digamos. Yo creo que aquí tiene que ser, claro, una termoeléctrica no se puede instalar de todas maneras. Tampoco me imagino yo un proyecto de gran minería en zonas de ese tipo, digamos. Pero sí tendría mucho cuidado con aquellas situaciones en el margen. Los que están hoy día de declaración de impacto ambiental, las plantas solares también entran a declaración de impacto ambiental, y si se hace una planta solar en los llanos de Barriles, por ejemplo, ahí en Tocopilla, ¿habría que someterlo a estudio de impacto ambiental? Yo creo que no. Por eso, cuando son de 3 megas, digamos. Entonces, por eso yo tendría esas precisiones, yo creo que es necesario, porque tal como está redactado el proyecto queda absolutamente prohibido todo. Y ahí hay que
hacer estos matices. Eso, presidente. Gracias a ambos senadores y antes de la palabra al subsecretario, algo muy simple, pero... perdón, senador Latorre, perdón. No, era muy breve, que es que solamente a modo de ejemplo, pero cuando hace 12 años atrás la comuna de Calama fue decretada saturada, o sea, ni siquiera latente, saturada, y a la fecha se autorizaron proyectos mineros. Entonces, al final del día uno dice, bueno, yo no estoy en contra de que se autoricen, lo que digo es que no pueden autorizarse si todavía ni siquiera puede servir esto de incentivo para que entonces apurémonos en el plan de descontaminación. A lo mejor también esa es la otra cara de la moneda, puede incluso servir para apurar los planes de descontaminación, sabiendo que este al final del día es el remedio, es lo último a lo que queremos llegar. Senador Latorre. Gracias, presidenta. Bueno, saludar a la ministra, subsecretario, equipo. Primero, valorar la propuesta en el fondo de abordar este proyecto, de consensuar una mesa de trabajo, revisar las indicaciones, o sea, eso lo valoramos, por lo menos yo lo valoro y a disposición de colaborar en ese trabajo, creo que es importante. Segundo, me parece, y preguntar su opinión, que esto puede dialogar muy bien también con la agenda de, si no me equivoco lo llamamos así, agenda corta o ley corta de reforma a la superintendencia que presentaron acá en la comisión, una presentación exhaustiva, hay un informe ahí, hay propuestas legislativas, quedamos de revisar cuáles de ellas podían ser de iniciativa parlamentaria, cuáles de ellas requieren iniciativa o patrocinio del Ejecutivo por tratarse de modificaciones a un organismo, digamos, pero cómo dotar también de más dientes, de más recursos a esa superintendencia, dada la precariedad de funcionarios, limitaciones, a veces burocráticas también. Entonces creo que dialoga muy bien, ¿no?, la superintendencia, fiscalización, con este proyecto de zonas saturadas y latentes. Por otro lado, preguntar si existe hoy día por parte del Ministerio una información actualizada como tipo catastro, digamos, de las zonas y los proyectos a evaluar en el fondo en estas zonas, porque nos ha costado encontrar, no sé si es por la dispersión de información de los distintos organismos, no sé si el Ministerio tiene algo más actualizado y ¿cómo se dice?, concentrado, digamos, porque está la labor del CIA, ¿no? Entonces, ahí tenemos una pregunta respecto de catastro, ¿no? Y por último, claro, la fiscalización, que ya lo mencionaba la senadora Allende, por su intermedio, presidenta, ambos nos toca representar la región de Valparaíso y la zona de sacrificio Quintero, Puchuncaví, y ahí un poco más bien desde la demanda territorial, ¿no? Es que los planes de descontaminación anunciados, elaborados, etcétera, muchas veces cuesta la implementación, no tienen mucha legitimidad, a veces hay sugerencias muy de sentido común respecto de la tecnología, por ejemplo, para el monitoreo de los niveles de contaminación, ¿no? Lo estamos viendo en Quintero, Puchuncaví, hay propuestas o también de que exista efectivamente una independencia respecto a las empresas contaminantes, ¿no? Entonces, hay una labor que tiene que ver con la fiscalización y la presencia del Estado, por otro lado la participación ciudadana en esos mismos planes y el monitoreo ciudadano también, ¿no? Yo creo que es algo importante, por lo menos de la experiencia de la región de Valparaíso. No quisiera hablar por otras zonas que conozco o tengo menos información, pero por lo menos lo que nos toca representar y ver, ahí hay una preocupación permanente, entonces... o fallos judiciales, a veces de las Cortes de Apelaciones, de la Corte Suprema, en el caso de Quintero, Puchuncaví u otras zonas, tribunales ambientales, cómo se implementan finalmente, ¿no? Territorios que están súper heridos, dañados, desconfiados de las autoridades, en el fondo. Entonces acá hay algo como para hacer algo bien, en el fondo, ¿no? Como que vayamos comprometiendo cuestiones, concretando cuestiones que se puedan hacer y que seamos bien transparentes con la ciudadanía, decir, mira, esto podemos hacer, esto no podemos hacer, o acá hay otras limitaciones, pero efectivamente creo que ahí hay una demanda y que tiene que ver con voluntad política, etcétera. Bueno, esas preguntas, esos comentarios, Presidenta. Gracias. Gracias, senador. Ministra, podemos hacerle llegar y a su equipo, no sé si a lo mejor ya la vieron, pero la presentación que hizo el superintendente subrogante, ¿cierto?, estaba subrogando, sobre este tema, porque me imagino, ¿cierto?, que las medidas las tiene, yo sé que la ministra las conoce bien. Subsecretario. Gracias.
Sí, buenas tardes, señora presidenta. Y por su intermedio a la senadora Allende, senador Latorre, solo hacer referencia a que tanto haremos referencia más adelante al proyecto de ley sobre proyectos sin RCA por ser previos a la ley de base. Haremos referencia más adelante sobre nuestra iniciativa porque fue también motivo de consulta en nuestra presentación anterior. Y lo mismo a la reforma de la superintendencia, que también estamos en contacto con él, obviamente en un trabajo en conjunto con el superintendente subrogante y también tenemos iniciativas al respecto. Y solo brevemente respecto a este proyecto en cuestión, y un tema que en la mesa de trabajo de los asesores deben abordar, también hemos conversado sobre la posibilidad de una tercera instancia, o sea, por un lado las compensaciones, por otro lado la prohibición para grandes proyectos y también las medidas provisionales que permitan adelantar de facto ciertas medidas una vez, nosotros lo identificamos que una vez que ya exista el anteproyecto del PDA, ya nos permitiría con ese anteproyecto tomar medidas provisionales que adelanten un poco los efectos, ya que el proceso es largo y hay algunos plazos que se podrían acortar, pero no, de todas maneras no va a ser un proceso corto, nunca requiere participación, requiere análisis técnico, que también vemos como una forma en la cual hacernos cargo a tiempo de los efectos que ya se están produciendo en la población y una medida intermedia también podría hacer eso. Solo eso. Gracias. Gracias, subsecretario. Quiero plantear como fecha el día lunes 13, recordemos que nosotros entre medio de estas semanas tenemos una semana regional, si lo acordamos ahora, habrían 3 semanas legislativas para que esta mesa de trabajo, digamos, se reúna, y también quiero plantear, para nosotros es muy importante que en la mesa de trabajo hayan un par de asesores nuestros, ¿ya? Así que, o sea, con ellos, pero del Ejecutivo también, o sea, con ellos y con el Ejecutivo. Es que yo entendí también que iban a convocar algunos especialistas, expertos, como fuera de. Yo no tengo problema con aquello, a eso me refería. Ya, perfecto. Y entonces, bueno, se lo pregunto a la comisión primero, ¿les parece bien el lunes 13? Sí. Ya, la idea es que el lunes 13 nos reunamos en la comisión nuevamente, ministra, con ese trabajo realizado e idealmente, ¿cierto?, propuesto en formato indicación. Porque si estamos ok, ese lunes 13, las indicaciones se ingresan rápidamente porque, recordemos, estamos en segundo trámite constitucional. Así que si tenemos acuerdo en esto, podemos poner en tabla este proyecto y ojalá, cierto, que tengamos ley. Ok, tomado ese acuerdo entonces. Voy a tocar la mía. Sí. Que cuando habló de mesa técnica, yo siempre entendí que era los asesores del Ministerio y nuestros asesores, porque la verdad es que, salvo que el Gobierno, por supuesto, si considerara, la ministra sobre todo, necesario alguna otra consulta, pero no ir generando otro especialista, porque nos ha pasado normalmente que dilatan, porque además son opiniones a veces diversas, en fin, yo cuando hablamos de mesa técnica, que lo hemos hecho en tantos proyectos, siempre he entendido que es el Ejecutivo y los asesores parlamentarios. Y si se viene indispensable, ahí sí se busca, pero si no, no, porque si no dilata y nosotros queremos que esto esté efectivamente el 13 de junio. Ok, yo no tengo ningún inconveniente, pero creo que es bueno entenderlo así, porque yo al menos había entendido que también eventualmente podían ir, pero veo a la ministra ya que me dice que no inmediatamente, así que limitémoslo a los asesores nuestros y, bueno, por supuesto, el Ministerio. Ministra. Sí, muchas gracias, presidenta. Sí, yo también tenía entendido de que era una mesa técnica entre los asesores del Ejecutivo y de ustedes, de la Comisión. Así que estamos de acuerdo ¿estamos de acuerdo con la fecha, Meli? Sí, anotada. Así que sí, encantado. Ya, entonces paso al siguiente. Perdón, ministra, sobre ese punto, efectivamente yo también recibí, solo hoy en la mañana en todo caso, la solicitud del Consejo de Pueblos Atacameños. Es más, y lo quiero decir públicamente, ellos plantean, y se lo planteo, ministra, que Calama sigue considerada como zona saturada y no latente. Se lo dejo, planteo incluso como pregunta para ver si nos puede también responder aquello y evidentemente poder recibirlos a ellos en las próximas sesiones cuando lo logremos coordinar. Gracias, ministra. Perfecto. Yo voy a intentar entonces explicar
aquí cuál es la situación del plan de descontaminación de Calama. Como todos ustedes ya saben, efectivamente tuvo un proceso larguísimo poder llegar a puerto. La zona saturada se declara en el año 2009 y ocurrieron muchas cosas. Yo creo que lo principal, la principal razón por la cual esto se demoró mucho es que entre medio hubo un cambio en la norma de parte del Ministerio de Medio Ambiente y se declara zona saturada por PM10, por norma anual, y después hubo un cambio y eso hizo que como que todo el trabajo previo se empezara de cero de nuevo entiendo de que esa es como la principal razón por la cual lleva tantos años, con lo cual no quiero justificar para nada de que esto sea ni deseable ni correcto que se haya demorado tanto. Y aquí, Meli, por favor, y subsecretario, corríjanme si estoy equivocada, pero el plan de descontaminación está realizado y está aprobado como si Calama siguiera siendo una zona saturada. ¿Ok? Así que las medidas que están incorporadas ahí, y aquí hay una lista que está difícil de leer porque son muchas cosas, en que está elaborado como si Calama era una zona saturada. Ahora, lo que pasó entre tantos es que en algún momento, como este es tan antiguo, cuando se miró la red de monitoreo con el cual se evalúa si una zona es saturada o no, había en particular una estación que estaba al lado de un sitio, dos estaciones son, uno al lado de un sitio eracio y la otra al lado de un camino de tierra, con las reglas que hoy en día existen para estaciones de monitoreo. Se declara de que esas dos estaciones no son representativas porque estarían recogiendo una situación local y no representativa de la región y por lo tanto se sacan de la red de monitoreo. Cuento esto porque la semana pasada tuvimos reunión con el gobernador de Antofagasta y esto obviamente produce un cierto nivel de desconfianza porque las comunidades piensan que el hecho de que se hayan sacado esas dos estaciones es lo que hace de que pasó de zona saturada a zona latente, ¿ya? Y eso no es la razón, sino que la razón es que entre tantos años la especificación de a dónde pueden estar los instrumentos para monitorear y qué condiciones se deben cumplir no se estaban cumpliendo y por eso se sacan. ¿Okay? Pero no es esa la razón por la cual se pasara de zona saturada a latente. Entonces, eso es lo primero. Y de hecho, con el gobernador también dijimos claramente, la verdad es que no alcanzo a leer, pero de hecho, una de las medidas del plan de descontaminación es el rediseño. Es el rediseño de la red de monitoreo. Y entonces, ahí hay un espacio para hacer esta discusión de manera como participativa y dejar a la comunidad muy tranquila de que estamos monitoreando bien, ¿ya? Y de que esto no es un artificio en el fondo de que se bajó un instrumento y por eso deja de ser saturada y pasa a latente. Entonces eso lo acordamos ya, está completamente, es parte de hecho del plan de descontaminación, entonces trabajar en el rediseño y hacerlo de manera con la comunidad para que no haya ninguna desconfianza de que esto es correcto. Y sí, que solamente sobre el punto, porque entonces, para dejarlo claro, bueno, Calama hoy está considerada como zona latente, pero el plan de descontaminación viene con medidas para una zona saturada. Y una de las instrucciones de la Contraloría, ¿cierto?, al Ministerio, es que se vayan adoptando todas estas medidas para ejecutar un plan en una zona latente. Sí, pero mira, acá dice considerando el objetivo.
bajo el nivel de latencia. O sea, ese es el objetivo del plan. Así que en este momento cumple, incluso si estuviese en zona de latencia, el objetivo del plan es que las emisiones estén por debajo del nivel de latencia. Así que no habría que hacer un ajuste incluso si... y esta parte yo no la entiendo del todo bien, porque la Contraloría, aunque nos pidiera de hacer algún cambio, el objetivo del plan es correcto, porque es un plan que, supongamos que estamos todavía en zona saturada, que lo baja de zona saturada incluso por debajo de la latencia. O sea, el objetivo del plan es bien ambicioso en cuanto a eso. Senadora. Lo que acaba de decir, bueno, no me quedó totalmente claro, pero es como complejo, porque es saturada, latencia, pero entiendo sí que cumple el mismo principio, por lo menos preventivo, y evidentemente no sobrepasar ninguna norma, porque la diferencia entre latente y saturada es que, bueno, latencia llega hasta como el 80% y saturada simplemente sobrepasa totalmente y debiera simplemente hacerse un plan mucho más drástico. Entonces no es menor este tema. ¿Por qué lo quiero recalcar a la ministra? Porque nosotros tenemos la misma situación, no exactamente igual, a lo que me voy a referir es cómo generar confianza en las comunidades. Con el caso de Quintero Puchuncaví, cuando se estableció, después de todo este horror que tuvimos en el 2018, que no se sabía, esta contaminación masiva y todo lo que ocurrió, que además hasta el día de hoy las explicaciones son relativas y sin un diagnóstico tan claro, se estableció, por supuesto, una nueva red de monitoreo, que además deberían dejar de ser las propias empresas, sino que de manera más independiente, como una forma de darle confianza a la ciudadanía de que esto efectivamente no es manejado por la empresa como era hasta ese momento. Con todo, y a pesar de todo, siempre estaba todavía, creo que el senador Latorre está de acuerdo conmigo, la desconfianza. No se ha logrado romper el círculo. Entonces, esto de las estaciones de monitoreo es muy relevante, porque es un instrumento no solo para medir y prevenir, sino que es la forma de romper el círculo de la desconfianza, de que realmente la ciudadanía sienta que lo que se está midiendo es lo que hay y que ese es un instrumento que nos va a permitir decir, mire, no más de esto, hasta aquí llega esto otro, etcétera, etcétera, o en nuestro caso con los compuestos volátiles, orgánicos o material particulado, las distintas, digamos, elementos contaminantes. Entonces yo creo que es sumamente importante lo que está diciendo Maya, que todavía me deja duda esto que no entendí mucho entre saturado, latente, el por qué uno y por qué otro. Si la gente siente o se ve que es saturada, pero se está trabajando un plan como latente, o al revés, es latente, pero se trabaja un plan saturado, creo que debiera ser más claro. Pero me interesa destacarle, ministra, sobre todo este tema de la red de monitoreo, porque incluso en este momento yo tengo entendido que todavía sigue habiendo cuestionamientos a la red de monitoreo que supone que se puso cambiando, justamente sacándola a las empresas en el caso de Quintero Puchuncaví. Entonces creo que es un tema muy, muy importante. Senador Gaona, y después le damos la palabra de nuevo a la ministra. Me confundí un poco, por eso quiero, con la intervención de la senadora Allende me confundí. Me confundí. Para ustedes me corrigen, pero lo que yo entiendo que finalmente el plan de descontaminación de Calama es un plan que está pensado como si Calama estuviera saturado, incluso con medidas que permitirían dejar estándares o indicadores menores a incluso a una zona de latencia. ¿Eso es? Ya, me quedó claro. En segundo término, respecto a las estaciones de monitoreo, yo comparto que efectivamente el tema de la desconfianza, a nosotros nos sucede lo mismo con la comuna de Andacollo. Los que no conocen Andacollo, yo creo que ustedes todos lo conocen, pero Andacollo está absolutamente, la Virgen de Andacollo está a 700 metros del rajo de la mina. O sea, es una cosa absolutamente y difícil de manejar, no es fácil, difícil de manejar para la ciudadanía y difícil de manejar para la extracción minera, para el proyecto minero. Entonces, de esa perspectiva, la estación de monitoreo precisamente la mantiene económicamente, por decirlo de alguna manera, la empresa. Y eso genera desconfianza. Entonces, yo no sé si finalmente, desde la perspectiva de la inversión y el mantenimiento, lo cual puede ser financiado por las empresas, y si efectivamente
porque aquí es la autoridad sanitaria, si no me equivoco, la que mide, ¿no? Tiene los recursos suficientes como para poder hacer el monitoreo como autoridad sanitaria. O el caso de la Superintendencia de Medio Ambiente, si efectivamente existe la partida presupuestaria, existe el presupuesto, existe la voluntad de poner recursos en esto, porque la única manera de que la empresa no tenga la responsabilidad de llevar adelante el monitoreo es que alguien lo financie. Y si ese alguien tiene que ser el Estado, porque la ciudadanía tampoco tiene los recursos como para hacerlo. Pregunta, ¿el Estado tiene los recursos, a lo menos que figuren en el presupuesto o la partida o la voluntad para poder, no digo invertir en la estación de monitoreo, ni mantener incluso, sino que operar las estaciones de monitoreo? Ministra, gracias. A ver, le puedo responder sobre el plan de descontaminación de Calama. Es que efectivamente la red de monitoreo existente que está en manos de Codelco pasa al Ministerio de Medio Ambiente. En eso se va a rediseñar y eso lo vamos a hacer de manera participativa porque el objetivo ahí principal no solamente es técnico, sino también aprovechar ese espacio para que generar un nivel de confianza y de aceptación de parte de las comunidades. Con respecto, una de las medidas también es que incluye a 2 personas para la superintendencia, en el caso de Calama, ¿ya? Eso está incluido y otras cosas más. Y para ser nuevamente sumamente claro, el objetivo del plan es que Calama salga no solamente de la zona saturada, sino también de la zona de latencia. Entonces, aunque haya habido un avance independiente del plan, el objetivo del plan es salir de la zona de latencia y por lo tanto sería adecuado. Ya, ahí lo logré. Ya. No, siempre hay un problema, cuando hay un problema de comunicación es porque las 2 partes no están haciendo bien su trabajo, así que yo me tengo que comprometer a ser más clara. Ya. Gracias, ministra. Perdón, es súper importante porque justo acaba de decir, yo creo que es un tremendo paso y yo lo apoyo, esto que pase de Codelco a Medio Ambiente, porque es una forma de garantía, obviamente, porque Codelco es parte interesada, entonces juez y parte, entonces es como difícil. Y le vuelvo a insistir, por lo mismo que nosotros tenemos tomado para que se haga cargo también de ver esa parte, ministra, en relación a Quintero Puchuncaví, porque la red de monitoreo, eso quería que me contestara, porque sigue, hasta donde yo sé, sigue generando, y básicamente por la falta de participación. Y nuevamente, Escazú, la falta de información, la falta de participación, la falta de transparencia genera todos estos ruidos que genera. Entonces, una de las que quisiera que ojalá todos los entendiéramos, que la gran virtud que tiene, por ejemplo, un tratado como ese, entre otras cosas, es porque al facilitar la participación, la información y la transparencia, uno rompe los círculos de la desconfianza, porque uno tiene acceso, porque participa, porque puede entonces ver cómo está funcionando, quién la administra, o la pregunta que hace el senador Gaona, que no es menor, ¿las pone la empresa? ¿Quién las administra? ¿Debiera poner la empresa? O si la pone la empresa, pero que la administre bajo la tuición de medio ambiente, es muy distinto a que sea la propia empresa, porque ahí es donde pasa a ser juez y parte y creo que es un problema. Gracias, senadora. Ministra, una sola pregunta a propósito de la información que entregó recién. Dado que el rediseño, ¿cierto?, va a ser con participación ciudadana, lo que me parece desde ya muy bien, ¿ustedes tienen algún plazo respecto de ese trabajo? O a su vez, si no está, ¿verdad?, ¿cómo se acuerda ese plazo? ¿Quién plantea ese plazo? ¿Entre quiénes se acuerda al menos esa nueva etapa que por lo demás es muy necesaria? Y le damos también la palabra al subsecretario para que continúe con su exposición. Gracias. No hay plazo todavía, pero lo vamos a considerar. Tenemos las respuestas pendientes, pero en honor al tiempo quizás, y dado que de nuevo han surgido varias preguntas sobre el tema de zona de sacrificio, quizás nos concentramos en eso, ¿verdad? Porque sí, estas cosas yo creo que ahí está. Déjenme, que es bajo como el paraguas, ¿verdad?, del Ministerio de Medio Ambiente, que es tratar estos temas bajo el concepto de transición socioecológica justa, y de ahí eso. Sí, bueno, muchas gracias, señora presidenta. Solo brevemente de las láminas anteriores que nos saltamos, algo breve es
que nosotros planteamos en nuestro plan de gobierno, tanto una reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, y por lo tanto durante este año estaremos trabajando en el proyecto de ley para presentarlo hacia fines de año, principio del próximo año, dadas cuenta que también tenemos que tener en consideración el proceso constituyente y los ajustes que hay. Quizás ni siquiera exista servicio de evaluación de impacto ambiental después del proceso, por lo tanto tenemos que esperar ese resultado, pero sí estamos trabajando desde ya. Ya. Sí, esta mascarilla es terrible. Y además mucha información. Sí, yo ocuparía esta, pero la ministra no me deja. Ya. Y también el trabajo que estamos haciendo actualmente en cuanto a la reforma mediante una ley corta de la Superintendencia de Medio Ambiente, se inició. Primero, destacar el trabajo del informe. Es un muy buen documento. Creo que permite un trabajo virtuoso entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo contar con esos instrumentos, y la Superintendencia actualmente, en coordinación con nosotros, contrató a dos de los redactores de los académicos redactores, a don Luis Cordero y Jimena Insulza, para empezar la formulación de un proyecto de ley corta en coordinación con nuestra jefa de división jurídica, que también es una de las autoras del informe, Marie-Claude Plamer, para poder presentar también durante este año el proyecto de ley, sin perjuicio de que obviamente también habrá un trabajo prelegislativo previo a la presentación del proyecto de ley. Jimena Insunza, ley corta de reforma al sistema, sí, que son dos de los autores del informe también, junto a Marie-Claude Plamer, que es directora de nuestra división jurídica, entonces también la involucramos tempranamente, obviamente. Respecto a transición socioecológica justa, hemos estado trabajando desde el primer día en medidas concretas, en cómo abordar, tanto mediante este concepto paraguas, como se refería la ministra, tanto la crisis hídrica como las grandes problemáticas que hay en las denominadas zonas de sacrificio. ¿Ya? Hemos avanzado en una definición. Y en cuanto a medidas concretas, por un lado, pensando en qué modelo de gobernanza mediante qué modelo de gobernanza deberíamos abordar estas temáticas, creemos que debe existir una mejor coordinación interministerial, por lo tanto hemos estado en reuniones bilaterales con ministerios que creemos que tienen que estar involucrados, sin duda energía, pero también salud, también economía, desarrollo social y trabajo. Y sin duda en todos hay bastante apertura y también hay bastante diagnóstico común de que uno de los problemas ha sido no impulsar planes, programas, políticas públicas integradamente. Y también, que también está en nuestro plan de gobierno, las comisiones de transición socioecológica justa como estructura de gobernanza local, donde mediante la coordinación con los gobiernos regionales, gobiernos locales, seremías y, por cierto, sociedad civil, por cierto, sindicatos, sector privado, academia, trabajar en un modelo que en base al trabajo que ha sido impulsado por parte del Ministerio de Medio Ambiente a través de los PRAS, con sus limitaciones, que sea una reformulación y una superación de esta instancia y de los CRAS, para trabajar en medidas concretas y una hoja de ruta en corto, mediano y largo plazo. Por nuestra parte hemos estado trabajando, y aquí en las medidas concretas que nos demandaban en la sesión que les presentamos nuestro plan de gobierno para este año, partimos de la base que no podemos llegar proponiendo una mesa que haga un diagnóstico de estos territorios. Son territorios sobrediagnosticados, pero que ha faltado acción y medidas, porque son medidas difíciles, son medidas que toman tiempo. A veces hay que explicar también que el cambio no se va a producir o los resultados no se van a ver dentro de nuestro gobierno, pero nosotros tenemos que empezar el trabajo decididamente. Creemos que un instrumento clave también para este trabajo va a ser la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático, por ejemplo, en la estructura que se genera en los gobiernos regionales, como son los COREC, los Consejos Regionales de Cambio Climático. Una medida muy concreta, y respecto a la red de monitoreo, justamente en Quintero Puchuncaví actualmente se encuentra judicializada, hay una reclamación. Fundamentalmente nosotros hemos identificado que la red propiamente tal
tiene algunos problemas, pero no tanto así como la desconfianza que genera esta red de monitoreo, que se encuentra en etapa avanzada de licitación, por no haber tenido un proceso de participación y de involucramiento de la ciudadanía. Entonces la ciudadanía no confía y también hay un problema de integración de la red actual, que es privada, con la red que está licitando el Ministerio, que va a gestionar el Ministerio. Por lo tanto, nosotros hemos tomado una decisión que ha sido compleja porque tiene varias consecuencias, pero tendría cuenta de este proceso de judicialización, de demanda de la ciudadanía y crítica a la red de monitoreo, de retirar la licitación, declarar desierta la licitación de esta red, abrir un proceso para reformular la resolución 80, que es la que da pie a la licitación para la nueva red de monitoreo, abrir un proceso de participación ciudadana y luego de eso relicitar la red de monitoreo para que esté legitimada por la ciudadanía, exista confianza y que sea gestionada por el Ministerio. También hemos estado trabajando en cuanto a identificar ciertos proyectos de ley que ya están en tramitación y que dan cuenta y responden a demandas también muy sentidas en esta zona. Nosotros hemos ido tanto a Coronel como a Quintero Puchuncaví, ya hemos conversado, nos hemos reunido con los CRAS y con la ciudadanía, en el caso Coronel también con el alcalde, en 2 ocasiones. Hemos recogido también las preocupaciones. Una de ellas es justamente esto de los proyectos previos a la ley de base, previo al año 97, que por lo tanto los proyectos contaminantes que no tienen RCA, que no tienen resolución de calificación ambiental, no son fiscalizados debidamente, no existe información sobre los efectos sinérgicos que generan esto en interacción con las otras industrias instaladas en la zona. Por lo tanto, estamos primero en un proceso de nuestros asesores en conjunto, creo que ya están en contacto con el senador Latorre y su equipo, para, a partir del proyecto de ley presentado por el senador Latorre, dar solución a este problema de una forma que hasta el momento lo que hemos visualizado es no que estos proyectos tengan una RCA, porque eso implica todo un proceso de evaluación ambiental a estas industrias que ya llevan décadas operando, sino mediante un proceso abreviado que sí exista, que estamos tomando como ejemplo la experiencia en Perú principalmente, que tiene un mecanismo abreviado para llegar a este mismo resultado, en el cual existe algo así como una RCA que permite contar con la información, poder fiscalizar adecuadamente esta industria. Bueno, también el mismo proyecto que nos convoca hoy en este lugar, el proyecto de zonas latentes y saturadas, también creemos que puede jugar un rol bien importante en la acción en estas zonas. Y como decía anteriormente, también la reforma al CIA y al reglamento del CIA. El reglamento del CIA nosotros estamos trabajando para mejorar estándares en participación, resolver varios. Hemos identificado que a través de una reforma al reglamento también se puede contribuir y fortalecer el sistema de evaluación de impacto ambiental y que nos permite también abordarlo en un periodo más corto, y nosotros queremos presentar en los próximos meses, julio, nos hemos dado como plazo para presentar una propuesta de reglamento, que obviamente también implica un proceso de participación y de consultas también para validarlo con la ciudadanía y también políticamente. Y un aspecto muy importante para terminar es también nuestro compromiso con mejorar los estándares de las normas de calidad de emisiones, que también es una demanda muy sentida y que ha habido muchos problemas y mucho atraso también con la actualización de las normas de calidad de emisiones. Y aquí ya hemos iniciado un trabajo que identificamos en este proceso de consulta y conversaciones previas con las comunidades, que también recogiendo la experiencia de los PRAS y de los CRAS, que tienen documentos en Quintero Puchuncaví son 123 medidas que se recogen, que están debidamente justificadas y legitimadas, pero que muchas veces ha faltado voluntad política y legitimidad también desde la misma ciudadanía para impulsarlo. Estas son las normas que hemos comenzado el proceso desde ya, que son las más sentidas en la zona de sacrificio más demandada. Por un lado, la actualización de la norma de emisión para fundiciones,
de cobre, una norma de emisión para las centrales termoeléctricas, los cuales nuestro compromiso es a fines de julio de este año tener el anteproyecto para iniciar el proceso y que haya el próximo año, también para el primer semestre del próximo año, tener la segunda ampliación, para también a fines de este año tener el AGIE, el análisis de impacto económico y social, y calculamos que en estos dos casos el proceso en total debiera demorar un par de años, con participación ciudadana. Es el proceso más realista que tenemos entre lo que demoran un poco más y que nosotros queremos y le hemos otorgado prioridad. Creemos que en un par de años, en términos realistas, podemos sacarlo adelante. Otra norma que nosotros le hemos otorgado prioridad es la norma primaria de calidad del aire para arsénico, una norma que solo tuvimos durante un periodo corto del año 93 y nunca más hemos tenido, y es una norma, o sea, una vergüenza que nos tengamos como país. Por lo tanto, también le hemos otorgado prioridad, mismas fechas, 31 de julio nos hemos puesto como límite para contar con el anteproyecto y también en un periodo de 2 años tenerla avanzada. Hay otros procesos que en normas de calidad que están avanzados. Bueno, el de norma de calidad primaria del MP10 está ya para toma de razón de Contraloría, una norma que tiene sus críticas desde ya, no es muy ambiciosa, digámoslo de una forma sutil. Y la norma de calidad primaria de MP 2,5, de particulado fino, está en etapa en anteproyecto y esperamos publicar el anteproyecto el 22 de noviembre del 2022 de este año. Y también tener durante el próximo año la segunda versión de la publicación del anteproyecto para que continúe durante el 2023. Y también queremos actualizar, durante este gobierno, debería ser revisada en diciembre del 2023, pero queremos empezar desde ya el proceso para en diciembre del 2023 tener avanzado el anteproyecto, la norma de dióxido de azufre, de CO2, se encuentra vigente, pero es absolutamente insuficiente y por lo mismo también queremos subirlo a estándares. Estas normas nosotros las hemos estado trabajando, visualizamos que tienen que trabajarse de manera que el estándar sea progresivo en cuanto a la norma. Bajo el estándar de normas OMS, que creemos que debe ser el objetivo, pero que sabemos que tiene que ser el objetivo, entonces progresivo, porque tampoco, siendo realistas, no podemos imponer una norma bajo estándar de la OMS de entrada. Los impactos y los efectos que tendría también son mayores, pero sí creemos que el país debe avanzar hacia allá, debe tener eso como horizonte y por lo mismo las mismas normas pensamos trabajarlas con progresividad con ese horizonte. Eso. No sé si quiere volver. Muchas gracias, subsecretario. Senador Allende y senador Gaona. A ver, yo comparto lo que está señalando aquí como las medidas y creo muy interesante en las varias enunciadas, digamos, y en las que están avanzando, las que ya están, digamos, y justamente nosotros tenemos el ejemplo precisamente en la zona de sacrificio que se dictó la norma del SO2, pero bajo el estándar de lo que es la propia OMS. Entonces, eso siempre ha generado una gran frustración y creemos que es importante que tengan ustedes como claridad de que tenemos que llegar a lo menos al estándar de la OMS e irlo haciendo, por supuesto, como responde. Pero mencionó de las primeras normas posibles que hay que trabajar, la que tiene que ver con fundiciones de cobre. Entonces, yo quiero preguntarle, y quizás lo pueden traer para otra sesión con más detalle, digamos, pero en la región existe una situación compleja que yo creo que es importante saber la opinión del medio ambiente por un lado y del Ministerio de Minería por el otro. Y me refiero a la fundición Ventanas. Yo me he reunido con los gremios y
y también con directivos, pero sobre todo con los gremios ahora en el último tiempo, y ellos sostienen que con 60 millones de dólares tienen capacidad como para absolutamente, digamos, avanzar tecnológicamente la captación de tal manera que dejaría de ser lo que hoy día es, que es una fundición que obviamente emite, contamina por un lado y por otro lado, claro, existe la capacidad instalada, pero como no se puede ocupar porque está provocando lo que está provocando, trabaja en menor medida y eso genera pérdida. Y eso, por otro lado, hace que haya ruidos y que vienen desde bastante tiempo atrás, que algunos dicen, mire, si aquí la única solución es cerrar ventanas y trasladarlo para otra parte. Por supuesto, no es la opinión de los gremios, dicho sea paso, no es que ellos defiendan su trabajo, sino que ellos viven ahí, pues, se tienen su familia, entonces no es que simplemente sea un tema laboral, ¿no? Ellos viven ahí y están conscientes que hoy día hay un grado de contaminación. Entonces yo creo que es muy importante el medio ambiente que es la opinión que tiene en definitiva sobre la fundición Ventana, por un lado. Por otro lado, recordarles que en la Comisión de Minería y Energía, hace bastantes años atrás, nosotros hicimos un estudio, un diagnóstico sobre las fundiciones. Y en ese trabajo, en ese momento, la verdad es que lo que nosotros sugeríamos era que el Estado fuera capaz de posponer un breve tiempo, pero para de una vez usar las tecnologías que permitieran capturar el 98% y no quedarnos atrás como exactamente sucedió, que nos fuimos por el camino más, comillas, rápido y económico y terminamos con una norma que hoy día está ampliamente superada. Entonces, en ese sentido también me gustaría conocer la opinión. También en la época, me acuerdo, de la presidenta Bachelet, también hubo toda una mesa respecto a lo que deben ser las fundiciones, que también es un tema que no es solo la talla de minería, sino que el medio ambiente, cuál es su mirada al respecto, digamos, porque ahí también, por supuesto, existen ciertas controversias. Entonces, pero particularmente me interesa porque creo que es un tema muy relevante saber la mirada que tiene un ministerio como el Medio Ambiente en relación a ventanas, fundición de ventanas, que además no solo estamos hablando de un determinado número de inserción laboral, de trabajo, sino que estamos hablando que evidentemente permite, como se sabe, que procesan el mineral que viene de NAMI y digamos de los pequeños mineros, entonces no es menor, más la cadena, digamos, que genera los encadenamientos que genera este tipo de actividad. Entonces me gustaría mucho saber la opinión de ustedes al respecto. Gracias, senadora. Ministra, subsecretario. Perdón. Sí. Senador Gana. Gracias, presidenta. Básicamente, aprovechando los temas que tocó el señor subsecretario, dos elementos que me interesa poder conocer con un poquito mayor detalle. No es necesario que me responda ahora, si es que no tiene la respuesta. Puede ser que me la envíe incluso por escrito, ¿no? Tiene que ver con el cumplimiento de las normas de emisión de la fundición de Paipote. Es un tema que se viene discutiendo hace muchísimo tiempo. Yo tengo mis sospechas de que eso no se está cumpliendo y que efectivamente el plan de inversiones probablemente no se está llevando a cabo con la aceleración que debiera ser, digamos. Esa es la impresión que tengo. No tengo los antecedentes, pero es lo que me han comentado y es por eso que prefiero consultarlo y que tener una respuesta formal y oficial a ello. Sobre todo el cumplimiento de las emisiones, que ya debieron estar los plazos vencidos para que efectivamente esa norma se esté aplicando al caso de la fundición de Paipote, con todas las implicancias que tiene el no cumplir eso, digamos, y los problemas que podría generar no solo medioambientales, sino además también respecto de un potencial cierre de esa fundición. Y el segundo elemento que quisiera que si ustedes pueden entregarnos información es respecto del cumplimiento de las obligaciones que tiene el PDA de Andacollo, pero fundamentalmente de las obligaciones del Estado. Eso me gustaría saber si efectivamente lo que dicta el plan de contaminación de Andacollo, que son obligaciones del Estado, si se están cumpliendo o no se están cumpliendo, y si se están cumpliendo gradualmente, cuáles son los plazos de ellos, porque también tengo la impresión de que aquí se obliga fundamentalmente a los privados, que es lo que corresponde, pero que el Estado no cumple con sus obligaciones en el caso de Andacollo. Me gustaría saber si eso está o no, porque yo siento que en el caso de la descontaminación de Andacollo hay un nivel de despreocupación importante. No estoy hablando solo de las actuales autoridades, también desde hace un buen tiempo respecto al tema de contaminación en Andacollo.
Y lo otro que me dejó una duda, pero solo como algo al margen, respecto de declarar desierta la propuesta o la licitación de la red de monitoreo, me imagino yo, para estimular la Yo creo que imagino que eso no sé si lo correcto es declararla desierta o dejar sin efecto la licitación. Y dejar sin efecto la licitación por razones fundadas, porque si uno declara desierta una propuesta, los problemas que podría tener con la Contraloría respecto de que si efectivamente los oferentes cumplan con todo, y no tener razones fundadas para declarar desierta, que no sea vía presupuesto, que no cumpla con las razones, con los requerimientos técnicos, que me da la impresión de que sí los podrían cumplir, que no sería mejor quizás declarar sin efecto una licitación por razones fundadas, más que declarar desierta la licitación cuando los oferentes cumplen con todo lo requerido. Solamente por un tema de certeza jurídica, las licitaciones que puede desarrollar el Ministerio de Medio Ambiente y cualquier organismo público. Gracias, senador. Senadora. Breve, yo entiendo que en otra oportunidad nos dará respuesta, porque estamos en la hora y yo por lo menos tengo un compromiso con el Ministro de Obras Públicas que no podría atrasarme, pero toda esta información que nos acaba de entregar el subsecretario yo la encuentro extraordinariamente relevante. Lo que me gustaría saber, por ejemplo, esto de la licitación o el rediseño, digamos, de la red de monitoreo, es saber si justamente hay algo de esto que se haya comunicado a las comunidades, porque como decía antes, es uno de los temas que ha generado más conflicto, entonces sería muy importante que las comunidades estuviesen claras de lo que están pensando, o cuándo lo va a anunciar el Gobierno oficialmente, de qué manera. Es más, de acuerdo a la ley del marco de cambio climático, tiene que haber una información para las dos salas del Congreso, se recordará. Entonces también es importante saber en qué momento piensen hacer eso, cumplimiento, digamos, de lo que habíamos acordado. Respecto a los PRAS, que también es muy importante lo que acaba de decirnos, yo creo que es bien importante saber si van a ser más formalizados, o sea, legalmente. Esto es una demanda muy importante por las comunidades, así que es un tema que ustedes deberían saber contestar o comunicar si esa es la intención. Y finalmente, no tenemos hoy día una norma de compuestos volátiles orgánicos, entiendo que todavía no existe, y eso es el tema, uno de los temas importantes que se ha discutido justamente en la zona de sacrificio, porque se considera que por ahí fue en parte, digamos, la intoxicación masiva que tiene que ver más bien con los compuestos volátiles orgánicos. Entonces sería bueno saber también qué han pensado al respecto. Y por último, pero también algo que estamos de acuerdo con el arsénico, pero no se mencionó la calidad del agua. Y nosotros tenemos un problema. De hecho, yo no sé, porque estas cosas tardan un tiempo en investigar, pero en Cabildo se supone que la semana pasada, creo que fue el viernes pasado, había una APR donde había claramente arsénico en el agua. Ahora, también hay otro tema que bueno, todavía no está bien resuelto. Hubo una denuncia hecha por una investigadora de que incluso el agua entregada por ESVAL tendría algunos elementos superiores a la norma permitida, lo que provocó una respuesta muy drástica, diría yo, de parte de la empresa sanitaria, porque dice que están sometidos a un supercontrol y que eso corresponde absolutamente inexacto. Entonces, la calidad del agua es un tema en nuestra región. Aparte de la escasez hídrica, el tema de la calidad en sí misma. Entonces, yo quiero saber qué medidas van a tomar o están tomando, cómo van a trabajar al respecto. Presidenta, yo lamento decir, pero ojalá todas estas preguntas pudiesen tener una respuesta, pero no puedo prorrogar porque tengo... Gracias, senadora. Igual le voy a dar la palabra en estos minutos que quedan. Recordemos que nuestra comisión termina a las 14 horas. Yo también tengo a las 14 horas agendada otra reunión para que puedan entregarnos alguna respuesta, pero considerando que, insisto, en una nueva oportunidad, ojalá, ministra, subsecretario, su equipo, la próxima semana, porque son preguntas que al final del día no son nuestras, son de nuestras propias regiones, de la propia comunidad. Gracias. Sí, muchas gracias, presidenta. Por su intermedio respondo a algunas de las preguntas que... Primero, creo que como criterio general respecto de lo que se consultaba de las fundiciones, la Fundición Ventana, también se hacía referencia a la Fundición Paipote. En el caso de Ventanas, que es de Codelco, antes de NAMI, hemos hecho énfasis y así nos reunimos con Máximo Pacheco, presidente de Codelco, y prontamente nos reuniremos también con ENAP. Creemos fundamental que las empresas estatales entiendan, y la señal que queremos dar como gobierno es en esa dirección, que deben ser un ejemplo para sus sectores y no al revés,
dar por entendido que tienen un estándar más bajo por ser estatales y que muchas materias se pueden arreglar de otra manera. Así lo conversamos con el presidente de Codelco y así también hemos decidido analizar la situación de ventanas, las inversiones necesarias que requiere, las decisiones que se vayan tomando, en fin, respecto a esta fundición, con todas las consideraciones. Hay un tema laboral, obviamente, que atender, la situación de la norma, y por eso igual, de todas maneras, hemos decidido avanzar en una norma de emisión para fundiciones porque se cierre o no fundición ventanas, que se habla y vuelve el tema cada cierto tiempo, también aplica obviamente para las otras fundiciones que todas tienen un problema importante. Entonces, de todas formas, creemos que es necesario actualizar esa norma de emisión. Para el caso del PDA de Andacollo, efectivamente es un PDA que hay que actualizar porque está vigente hasta el 2020, o sea, ya tuvo su vida útil y obviamente tiene que actualizarse con nuevos estándares más ambiciosos. Entonces, de ahí vienen también, me imagino, los problemas que tiene. Y respecto a la norma de los compuestos orgánicos volátiles, efectivamente esa norma está en fase ya, ha tenido ciertos problemas porque norma, esto es un tema que yo soy abogado, me pierdo un poco, pero de la División de Calidad del Aire hemos podido que nos expliquen y nos dicen, es una norma muy compleja a nivel internacional, norma de compuestos orgánicos volátiles en sí no hay muchos ejemplos y por eso se decidió avanzar particularmente en la norma de benceno, que es la que efectivamente se está avanzando y que está en proceso de consulta, pero estamos todavía... Lo que pasa es que justamente ahí se dice que, claro, solamente se está refiriendo a benceno. Claro. Y existiría aparentemente opiniones que dicen que tiene que irse mucho más allá, que son otros compuestos también que no se pueden dejar de lado. Sí. Sí, porque justamente, y ahí el problema es la falta de información. O sea, aquí un cabildo que más repite quizás la gente es, ni siquiera tenemos claro qué es lo que produjo las intoxicaciones, qué es lo que respiramos cada cierto tiempo, los niños se vuelven a intoxicar y ni siquiera sabemos. Por eso nosotros ponemos harto énfasis en el acceso a información, nuevamente Escazú, redes de monitoreo, más allá de incluso de los contaminantes que existe norma, para tener información sobre cuáles se requiere también avanzar en normas. Y en eso, por lo mismo, se está avanzando también en cuanto a benceno. No sé si se me queda algún otro tema. Bueno, lo otro yo creo que tendríamos que hacer. Efectivamente, el tema de la licitación se analiza con nuestra división jurídica para dar la salida. No es la idea generar incertidumbre a quienes han participado cumpliendo todos los requisitos, pero sí creemos que hay ciertos elementos también que se quedaron fuera de la red de monitoreo al disminuir justamente ciertos puntos. Lo hemos analizado y creemos que hay pie para dar pie atrás, sin perjuicio que obviamente a relicitar y tendrán las garantías pertinentes quienes hayan participado antes de la licitación. Gracias, subsecretario. Ministra. Entonces, si no hay más palabras, quedamos para que el lunes 13 nos podamos reunir a propósito del objeto, ¿cierto?, de la sesión. Y también le agradezco la claridad con la que expuso sobre el plan de descontaminación, los pasos a seguir. Creo que es muy importante, nosotros lo hicimos en la Cámara, no me acuerdo, Sergio, si tú estuviste en aquella oportunidad, no lo digo ahora, lo digo para más adelante, pero a propósito de estos proyectos, sesionar en los territorios, que la Comisión de Medio Ambiente sesione en cada uno de nuestros territorios, para nosotros es muy importante y por eso, ministra, se lo planteo simplemente para ir pensándolo para más adelante, pero esto mismo, cuando uno tiene las autoridades locales o a representantes de la comunidad relacionados, va precisamente en la línea de ir generando y construyendo confianza y, por ejemplo, lo que acabamos de hablar de Calama, si lo hubiésemos hecho allá, yo creo que se hubiese comprendido, ¿cierto? Y estamos todos llanos a que vayamos avanzando de la mejor manera y más si es con participación ciudadana en la etapa que viene. Así que, bueno, desde ya todo esto decir también a la senadora, a los senadores, que la próxima semana vamos a recibir a los representantes del Consejo de Pueblos Atacameños, ya que a propósito del tema, y para el día lunes, como viene la ministra de Bienes Nacionales por tema borde costero, también, ya que en la cuenta estaba considerada la solicitud del senador Kenneth Pugh, ir mencionándole a nuestros colegas
que no estando en esta comisión hay temas relevantes en los que ellos puedan participar. Así que, y lo de Bocamina, sí, claro, exactamente. Pero eso ya es mañana. O sea, mañana con el alcalde y la ministra la vamos a dejar, después nos coordinamos para la próxima semana, pero el ministro de Energía vamos a ver si está mañana en el Congreso o de lo contrario tratar de agendarlo también para la próxima semana. Ya le enviaron el oficio. Ok, yo también le voy a pegar un llamadito. Muchas gracias entonces, ministra, subsecretario, a la abogada y a cada uno de ustedes. Gracias. Se levanta la sesión.